Hola, ¿qué tal? Soy Eugenio de Fidestec y hoy te voy a hablar de la resistencia Shunt. Es un componente muy común, su funcionamiento es muy sencillo, pero muchas veces no queda claro cómo funcionan y a veces provoca muchas dudas. Como me preguntáis muy a menudo sobre este tema, he decidido hacer este vídeo, a ver si consigo que quede claro. Vale, para empezar, vamos a representar un circuito muy sencillo, ¿vale? Tenemos una corriente eléctrica que atraviesa una resistencia de carga. Cuando aplicamos una tensión con una batería, por ejemplo, circula una corriente a través de la resistencia. Entonces, en los extremos de la resistencia, si aplicamos un voltímetro, nos indicará la caída de tensión que hay en la resistencia. Y con una simple ley de Ohm, sabremos que si I es igual a V partido por R, conociendo el valor de la resistencia, por ejemplo, si tenemos una resistencia de 1 kiloohmio, sabremos que la corriente va a ser la milésima parte de la tensión. Por ejemplo, si tenemos 10 voltios, 10 entre 1000 nos va a dar 10 miliamperios. Entonces estamos midiendo corriente con un voltímetro. ¿Esto por qué es útil? Pues simplemente porque si yo quiero medir con un amperímetro, tengo que colocarlo en serie con el circuito. Esto quiere decir que debo cortar el circuito para intercalar el amperímetro. Entonces, en muchos casos esto no es posible. También se utiliza este circuito cuando tenemos un microcontrolador, por ejemplo, con el que queremos medir la corriente de un circuito. Entonces, lo que se hace es colocar una resistencia en serie entre la resistencia de carga o lo que sería circuito de carga. Aquí podemos tener lo que queramos. Y aquí sería la resistencia Shunt. ¿Vale? Las resistencias Shunt suelen ser muy pequeñas, del orden de 10 miliohms, 1 miliohm o valores así muy pequeños. ¿Por qué se utilizan estos valores? Pues simplemente porque si tenemos una resistencia de un valor óhmico muy alto, la corriente o la tensión que va a caer aquí va a ser mucha. Entonces, si hacemos la regla de la potencia, sabemos que potencia es igual a corriente por tensión. Si aquí tenemos un valor más alto de resistencia, vamos a tener mayor caída de tensión, con lo cual esto nos va a aumentar y la potencia que absorberá la resistencia también nos va a aumentar. Entonces, si tenemos aquí, por ejemplo, un circuito alimentado a 230 voltios, cada miliohm que suba la resistencia va a subir la potencia que deberá disipar, es decir, la temperatura que alcanzará esta resistencia, y se dañará con mayor facilidad. Además, esta potencia es una potencia desperdiciada, es decir, nosotros lo que queremos es aprovechar al máximo la potencia en la carga y no en la resistencia Shunt, que la única función que tiene es medir corriente, no tiene ninguna otra utilidad. Entonces, cuanta más potencia perdamos en la resistencia, más consumo inútil tendremos, por decirlo así. Vamos a verlo con más detalle. Tenemos un circuito con una resistencia de carga en total de 1 kiloohm o 1 kiloohmio. La corriente es la misma por la resistencia de carga que por la resistencia Shunt. Esto significa que si tenemos la resistencia de carga la corriente de carga es 1 amperio, en la resistencia vamos a tener 1 amperio también. Vamos a poner un valor real para entendernos de 10 voltios. Por lo tanto, si tenemos 10 voltios, la corriente de carga va a ser igual a 10 voltios partido por 1000 ohmios, 1 kiloohmio. Entonces tenemos que la corriente de carga van a ser 10 miliamperios. Este valor habría que calcularlo teniendo en cuenta la resistencia Shunt. Pero, si te fijas, la resistencia total del circuito va a ser
1000 ohmios, que sería un K, más 0,001 ohmios. En total vamos a tener 1000,001. Entonces, cuando hagamos el cálculo, esto va a variar muy poquito. Es decir, nos da igual tener 10 miliamperios que tener 10,00001 miliamperios. Entonces no nos afecta, este valor de la resistencia no nos afecta prácticamente al circuito, lo podemos despreciar. Vamos a ver un ejemplo más detallado. Tenemos una resistencia de carga, que sería un circuito cualquiera, y una resistencia shunt que colocamos para medir la corriente indirectamente de la carga. La carga vamos a poner que tiene 1 kilo ohm y la resistencia shunt vamos a decir que tiene 1 ohmio. Vamos a decir que la fuente de alimentación tiene 10 voltios, así con números redondos es más intuitivo. Lo que vamos a hacer es calcular primero la resistencia total del circuito. R total es igual a R1 más R2. Por lo tanto, la R total va a ser igual a 1000 más 1. Es igual a 1001 ohmios. La corriente total va a ser la tensión total partido por la resistencia total. Es decir, la tensión total son 10 voltios y la resistencia total son 1001 ohmios. Esto nos daría 9,99 miliamperios, o sea que prácticamente tenemos 10 miliamperios. Salvo que estemos trabajando con muchísima precisión porque sea un circuito donde cada miliamperio o cada miliohm importa, deberíamos tener en cuenta todos los decimales. Pero si tenemos resistencias normales que tienen cierta tolerancia, estos valores se pueden ignorar. Por lo tanto, tenemos esta corriente pasa a través de todos los componentes. Es decir, que la corriente va a ser la misma, la resistencia de carga, que la resistencia shunt. Y ahora vamos a ver las tensiones, la caída de tensión en cada resistencia. La tensión en la resistencia de carga va a ser igual a V es igual a I por R. La I la conocemos, que serían 10 miliamperios, y la R la conocemos, que sería 1 kilo ohmio, igual a 10 voltios. Y la tensión en la resistencia shunt sería 10 miliamperios igual por 1 ohmio, lo cual serían 10 milivoltios. En realidad, lógicamente, la tensión de carga no serían 10 voltios, sino que habría que restarle a estos 10 voltios los 10 milivoltios. Entonces serían 9,999 voltios. Entonces, prácticamente, la resistencia shunt no afecta a la tensión del circuito. Es como si no estuviera. Pero si aquí colocamos un voltímetro, vamos a poder calcular esta corriente con mucha facilidad, sin necesidad de tener que cortar el circuito. Por eso las resistencias shunt son tan útiles, porque apenas afectan al circuito y permiten la medida de corriente indirecta. Además, vamos a tener en cuenta la potencia. La potencia es igual a V por I. Entonces, para saber la potencia total, debemos medir la tensión total son 10 voltios y la corriente total son 10 miliamperios. Por lo tanto, tendremos 100 milivatios o 0,1 vatios, ¿vale? Ahora vamos a ver la potencia de la carga, que va a ser, hemos dicho que la V de carga son 10 voltios igual o casi 10 voltios, la corriente son 10 miliamperios, vamos a decir que son casi 10 voltios, entonces vamos a tener que son unos 100 milivatios, casi 100 milivatios. Y la potencia de la resistencia shunt va a ser, la V shunt son 10 milivoltios y la corriente son 10 miliamperios. Esto significa que vamos a tener
0,1 milivatios. O sea, la potencia de la resistencia shunt va a ser mínima. Normalmente cuando la resistencia shunt se instala con tensiones tan bajas y con resistencias de carga tan altas, la resistencia se suele montar de un valor mayor. Pero si, por ejemplo, la resistencia de carga fuera de 10 ohmios, ya cambia mucho. Se nos multiplicaría la potencia que consume la resistencia shunt, entonces deberíamos utilizar valores menores de 1 ohmio para evitar que esta potencia nos consumiese energía en el circuito y además la resistencia sufriese más. Todo esto es teoría, ¿vale? En la práctica, la aplicación de todo esto está en que lo que utilizamos o lo que utilizan los diseñadores de circuitos son microcontroladores. Entonces, el microcontrolador tiene su alimentación, tiene su masa y normalmente la resistencia shunt se conecta a la masa del circuito. Entonces aquí tenemos una entrada del microcontrolador que nos va a entregar una tensión que va a ser aproximadamente de 10 milivoltios. Si la entrada del microcontrolador reconoce estos 10 milivoltios, podrá medir las variaciones de carga. Si cambia la carga, cambia la corriente de la carga y por lo tanto cambia la caída de tensión en la resistencia shunt. Y todo será proporcional. Cuando cambia la corriente de carga, la corriente de la resistencia shunt es la misma, por lo tanto va a variar igual. Entonces tenemos un microcontrolador que en realidad lo que tiene es una entrada analógica de tensión y gracias a esta entrada de tensión vamos a poder medir la resistencia, o sea, la corriente del circuito sin tener un amperímetro y sin tener que cortar el circuito. Además, piensa que si el microcontrolador tuviese una entrada de corriente, debería estar en serie con el circuito. Entonces, si por aquí pasasen 10 amperios, a través del microcontrolador pasarían 10 amperios. Y que yo sepa, no hay ningún microcontrolador comercial, normal y corriente que soporte esta corriente tan alta en sus entradas. Así que ya lo ves, es una resistencia normal y corriente, no tiene nada especial. Lo que sí que puede ser es que sea una resistencia de óxido metálico en vez de ser de carbón, porque tiene una tolerancia más pequeña. Entonces, claro, si estamos hablando de una resistencia de 0,01 ohmios, si tenemos una tolerancia muy grande, a lo mejor tenemos un valor que falsea mucho la medición. Entonces, se suelen utilizar resistencias de óxido metálico o de 5 franjas, de 5 líneas de color. Es muy importante, veo muchas veces en foros, en grupos de Facebook, que la gente habla de la resistencia shunt como si fueran resistencias fusibles. No se usan casi nunca las resistencias como fusibles. Hay que tener cuidado con esto, porque se dice muy alegremente que si la resistencia es de 0 ohms era porque es un fusible y a lo mejor se está utilizando como puente para saltar sobre una pista, o simplemente es para sustituir un valor que en el diseño del circuito se había previsto que tendría un valor distinto de 0 y en una corrección del prototipo se ajustó a una resistencia 0 porque era más económico que diseñar un circuito impreso nuevo, por ejemplo. ¿Vale? Esto se suele hacer en ingeniería. Entonces, cuando veas una resistencia de 1 ohmio o menos de 1 ohmio conectada en serie con una carga, muchísimas veces va a ser una resistencia shunt. De hecho, se utilizan muchísimo este tipo de resistencias en fuentes de alimentación, sobre todo en electrónica de potencia y en general siempre que el circuito tenga algún tipo de protección contra sobrecorriente. Por ejemplo, en aire acondicionado se conecta la resistencia shunt en serie con la salida al compresor y así se sabe si el compresor está consumiendo más de la cuenta, con lo que el microcontrolador puede actuar, puede proteger el circuito, desconectarlo y no hay daños físicos en la placa, ni en el compresor, ni en ningún otro elemento. Espero que te haya quedado claro, que cuando te encuentres una resistencia de este tipo sepas identificarla y entiendas su funcionamiento. Y nada más, muchas gracias por compartir, por darle a me gusta, por suscribirte al canal de YouTube, por suscribirte a la lista de correo para recibir la newsletter, que ya sabes que hay muchos regalos y mucho contenido de valor que te llegará a tu email
con toda la comodidad del mundo. Gracias por suscribirte, por apuntarte a mis cursos, por comprar mis libros, por usar mi aplicación y por hacer que con tu ayuda cada vez pueda ayudar a más gente. Nos vemos en el próximo vídeo.